de dinero en la ciudad de Cartagena. En fin, la empresa Empopasto, Empresa Sanitaria de Pasto S.A., Empresa de Servicios Públicos ESP, tuvo el intento de ser privatizada hace un par de años, también postulando como aspirantes estos señores españoles. El pueblo de Pasto se opuso en forma total y evitamos esa privatización. Pero hoy la empresa Empopasto y la administración municipal sufre el acoso de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que curiosamente fueron los gerentes de esa empresa y alcaldes de la ciudad que promovieron esa privatización fallida. Por eso yo dejo esta siguiente constancia, señor presidente, y le encarezco 4 minutos para leerla. Presidente y televidentes, en el año 2015 la empresa de servicios públicos de Pasto, Empopasto, firmó convenio 005 del 2015 con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para desarrollar la modernización y transformación empresarial de Pasto, convenio que se desarrolló literalmente al pie de la letra. Sin embargo, y con extrañeza, la semana pasada, directivas de Empopasto fueron notificadas por parte del Ministerio de Vivienda y en particular del señor Raúl José Lacutir Daza, secretario general de ese ministerio, manifestando, comillas, que no se dan las condiciones técnicas ni jurídicas que hagan viable la reformulación del proyecto de modernización y transformación empresarial de Empopasto, razón por la cual se procederá a iniciar los procedimientos correspondientes para obtener la declaratoria de incumplimiento del convenio referido y la consecuente devolución de los recursos girados por la Nación para el pago de pasivos laborales de la empresa, dice textualmente la comunicación del Ministerio de Vivienda. La manifestación anterior es contradictoria, toda vez que la misma comunicación, el Ministerio reconoce la ejecución del más del 90% del mencionado convenio en la parte administrativa, financiera y jurídica. En el oficio afirma que Empopasto SP ha emprendido las siguientes medidas estratégicas a partir de la vigencia del 2016, dentro de las cuales se destacan la gestión organizacional, la reformulación del proceso de modernización y transformación empresarial, adopción de la nueva metodología tarifaria de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el plan maestro de abastecimiento, acueducto y alcantarillado y las medidas administrativas y financieras para optimizar el uso eficiente de los recursos. A pesar de todos estos esfuerzos emprendidos por Empopasto, párrafos más abajo afirma el Ministerio de Vivienda que una vez ejecutado más del 90% del convenio, no se dan las condiciones técnicas ni jurídicas que hagan viable la reformulación del proyecto de modernización y transformación empresarial de Empopasto, razón por la cual se procederá se iniciará los procedimientos correspondientes para obtener la declaratoria de incumplimiento del convenio 05 del 2015 y la consecuente devolución de los recursos girados por la Nación. Presidente, los recursos de los cuales habla el Ministerio se aproximan a 15.000 millones de pesos y fueron girados dentro del marco del convenio y amparados por la ley 1450 del año 2011, el mismo que esa cartera reconoce haber sido bien ejecutados en su gran mayoría. Entonces, no sabemos a estas alturas del proceso a qué juega el Ministerio de Vivienda con una empresa que es patrimonio de todo el pueblo nariñense y pastuso y que ha sido reconocida por Andesco en su reciente Congreso Nacional de Cartagena con el Premio Nacional Empresarial en categoría de medianas empresas de servicios públicos.
Llama mucho más la atención que el actual viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, señor Fernando Vargas, haya sido el anterior gerente de Empopasto y que en ese cargo inició un procedimiento de contratación de un operador privado a seleccionar de un grupo de empresarios españoles inmersos en los escándalos de Metroagua de Santa Marta, Acueducto de Barranquilla, Riohacha, etcétera, bajo la orientación de un exalcalde que también fue el pasado viceministro de Aguas del Ministerio de Vivienda. Supuestamente se declararon impedidos, pero el conocimiento del proceso continúa en manos de sus subalternos, del viceministerio de Agua que firman los documentos. Se hace necesario entonces que la institucionalidad y el pueblo nariñense nos unamos para enfrentar la arremetida del Ministerio de Vivienda y de la codicia de españoles bandidos y sus aliados en Colombia que quieren apoderarse de las empresas que se proyectan, que tienen buen desempeño fiscal y además de un buen rendimiento de utilidades para pasar olímpicamente a un torcido interés de ser privatizadas por unos españoles que claramente y con oscuros antecedentes han llevado a usurpar el patrimonio público de entidades similares en otras regiones, terminando de favorecer a unos pocos, cuando el bien general debe primar sobre el particular, no solo en el caso de Empopasto, sino en muchos otros casos. Por eso desde ya anunciamos que haremos un debate de control político sobre este delicado tema que atenta y afecta a una de las empresas que es patrimonio de todo el pueblo nariñense. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Estimados miembros de la plenaria, quedan solamente 5 constancias después de las cuales vamos a aprobar el orden del día y daremos inicio al debate. Solicito por favor a los miembros de la Secretaría que llamen a los ministros que están en el salón de apoyo para que hagan presencia en la plenaria. El orden de las intervenciones es senador Ramos, le sigue el senador Castilla, después el senador Villalba del Partido Liberal, después el senador Aguilar de Opción Ciudadana y por último del Partido de la U el senador Hechen. Adelante, senador Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Traigo una presentación para llamar la atención al país sobre un agujero negro de los que no solemos tener respuesta y que hay que averiguar a ver si nos dan alguna luz sobre el tema de las negociaciones con el ELN. Otra de esas negociaciones que será la entrega a la institucionalidad democrática de Colombia, seguramente un arrodillamiento más a un grupo que en el 2010 prácticamente era inexistente dentro de las fronteras colombianas. Comienzo con varias anotaciones sobre lo que ha venido sucediendo en esta negociación, que ya desde octubre del año pasado se había anunciado y que este es el momento en el que, repito, no hay claridad sobre los siguientes pasos, porque tiene unos costos asociados muy grandes para el país en todos los sentidos, económicos, institucionales, unos costos de desconfianza enorme en la democracia colombiana. Empiezo con el tema de los negociadores. Se hizo una lista de negociadores y yo quiero preguntarle al gobierno dos temas fundamentales. El primero es, y ahorita lo veremos, ¿por qué no se ha publicado el listado de contratos de Fondopaz para este año? El último corte que se tiene es a 31 de diciembre de 2016 y ahí en ese Fondopaz que el gobierno pretende evitar escándalos porque se hace a través de contratación directa, a dedo, como le gusta a este gobierno contratar, no se ha dicho con claridad en este momento cuáles han sido los costos asociados a los negociadores, porque muchos de ellos ya tenían contratos desde el año pasado y en el 2017 no se sabe el gasto de un solo centavo de todo un gran listado de contratistas que ahí se puede ver. Hay unos que están en el Congreso, pero la gran mayoría son contratistas del gobierno
y repito, no se tiene el listado claro y los costos asociados a este proceso. Y claro, pues si uno es contratista del gobierno y le van aplazando el inicio de las conversaciones y las negociaciones y cada vez se queda en ese agujero negro, se va yendo con una mayor incertidumbre, pues rico para el contratista recibir 15 o 20 milloncitos de pesos mensuales mientras no hace nada. Y lo segundo que le pregunto es si los señores, la señora Clara López Obregón y el señor Juan Fernando Cristo siguen siendo parte de esta mesa de diálogos. Porque es evidente que personas con aspiraciones presidenciales no deberían estar presentes como parte del oportunismo político que suele hacer este gobierno. No deberían estar estas personas dentro de este tipo de entidades o instituciones de negociación. El 4 de febrero de 2017 todavía aparecían ellos. Los garantes. Y la pregunta es, viene desde hace mucho tiempo. Los garantes son Ecuador, Noruega, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela. Y hasta el momento no se ha tenido ninguna noticia sobre cuál es el futuro de Venezuela en este proceso. ¿Va a seguir Venezuela, en el que Colombia supuestamente ya cortó relaciones diplomáticas? No hay claridad al respecto, pero Venezuela va a seguir siendo parte de los países garantes con el proceso, en el proceso con el ELN. Siguiente, los costos y las condiciones del proceso. Le preguntamos a la oficina del alto comisionado. Nadie va a extrañar, pues al menos yo creo que los colombianos que tienen algo de raciocinio no van a extrañar al alto comisionado Jaramillo. Bueno, respondió que no era posible hacer una estimación de los costos del proceso. Yo pregunto si eso es responsabilidad y si hay planeación estratégica. Cuando a uno no le aparecen los contratos por un lado y además ni siquiera existe un presupuesto asociado al costo como tal de negociación en el que los colombianos incurriremos, no existe claridad entonces en la planeación estratégica de este proceso. No se tiene idea. Pero ahorita vamos a mostrar que ya hay costos asociados al mismo. Ellos dicen que no tienen presupuesto, pero ya hemos gastado los colombianos una gran cantidad de nuestros recursos en este proceso. Siguiente. La exigencia del ELN para que cese actividades terroristas. Yo solo voy a mostrar noticias de las últimas 2 semanas, ojo, 2 semanas de ataques del ELN. Niño de 12 años huyó para evitar ser reclutado por el ELN en el norte de Santander, noticia de hoy, del 8 de agosto. El ejército destruye campo minado por el ELN en Tibú, noticia del 5 de agosto. Defensor del pueblo denuncia 2 nuevos secuestros del ELN en el norte de Santander, noticia del 3 de agosto. Mindefensa denunció que el ELN está reclutando miembros de comunidades indígenas, noticia del 28 de julio. Enfrentamiento entre el ejército y el ELN deja un soldado muerto, noticia del 28 de julio. El ELN habría robado vehículos que hacían parte de un rally, noticia del 4 de agosto. El ELN asesinó a un soldado colombiano, noticia del 18 de julio. El ELN sigue sembrando minas antipersona en Chocó, noticia del 7 de agosto. Atribuyen al ELN atentado al oleoducto trasandino en Nariño, noticia del 6 de agosto. El ELN sigue sembrando minas antipersona, va a ser repetida. Policía herido tras hostigamientos de miembros del ELN en Cundinamarca, noticia del 22 de julio. Muchos entre ellos, entre otras cosas, muchos son casos de los que las FARC, que no sabía uno en esa línea de negocio entre el ELN y las FARC, en donde estaban, pero muchos de esos son miembros disidentes de las FARC que hoy posan como miembros del ELN y ahí están los rezagos de ese mal proceso de negociación. Y el gobierno, entre tanto, esperando a ver si hace un cese bilateral. La primera condición para sentarse con un grupo al margen de la ley debería ser que cesara toda actividad criminal de parte de ese grupo. Y nos van a decir la misma respuesta de siempre, la extorsión a la que nos someten, que es mejor el ELN dando discurso acá en el Congreso que bala allá en los campos colombianos. Yo sí prefiero al ELN en la cárcel que aquí en el Congreso, para que quede muy claro. Esa incertidumbre sobre la negociación va a tener varios puntos. Primero, pues la desconfianza de la ciudadanía del proceso. Y ustedes ya vieron cuáles fueron los resultados de la división del país durante la negociación con el proceso de las FARC. El país nunca había estado tan dividido como resultó
en ese proceso, pésimo proceso con las FARC, y eso llenó de desconfianza a la ciudadanía, y hoy estamos viendo la repercusión y seguirá por muchísimos más años esa división del país de cuenta de esa mala campaña del gobierno para dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Y unos costos económicos eternos que, repito, nos cuestan mucho esos negociadores, y felices ellos recibirán 30, 10, 20, 30, 40 millones de pesos mensuales en contratos por parte del Estado que pagamos los colombianos en esas contrataciones directas de Fondepaz. Pero voy más allá. La oficina del Alto Comisionado dice que no había plata de los colombianos, que eso va a ser financiado con apoyo internacional, con cooperación internacional. Pues yo simplemente reviso uno de los contratos que dice gasto de viaje de ELN, 170 millones de pesos, eso es del año pasado. Ya hoy existen gastos del ELN que estamos pagando, de ese proceso del ELN, quién sabe cuántos más escondidos, sin contar el costo de los negociadores, sin contar la estadía de los negociadores, y veremos cuántos más posteriormente que se hagan a través de Fondepaz, que hoy nos están escondiendo en este gobierno. Pero ahí hay una gran cantidad de gastos. ¿Qué es lo que digo? En 2017 no hay contratación de Fondepaz, lo cual me parece supremamente preocupante, porque este gobierno alardea mucho sobre transparencia, y cada vez que hay un pequeño escándalo de algún costo, lo primero que hacen es esconder los contratos, y repito, reitero, en este 2017 no se ha publicado un solo centavo de contratos de Fondepaz, contratación directa pagada por los impuestos de los colombianos. Y los temas de la negociación, los 5 temas, muy sencillos. Más, lo primero, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Bueno, todo es paz. Democracia para la paz, la participación en política. Yo quiero que los colombianos sean testigos de lo que se viene. Pues ya no tranquilos con los 26 cruces que se dieron a las FARC, va a haber muchas más para el ELN. ¿Cuántas van a ser las curules para el ELN? Eso es algo que los colombianos tenemos que saber. ¿Y en qué condiciones? ¿Se da la misma impunidad? Si los miembros del ELN que tienen delitos de lesa humanidad van a poder ser parte del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Transformaciones para la paz. Yo no sé si ya no fue suficiente también con lo que las FARC definieron que deberían ser las transformaciones para Colombia. Hicieron lo que les dio la gana, con el agro, con la democracia, con el tema del narcotráfico, todo ello con la complacencia del gobierno nacional. ¿Qué más transformaciones vamos a esperar los colombianos después de cuenta del ELN? Las víctimas, como siempre se habla de víctimas, y ya vemos el conejo que le van a hacer las FARC a través de testaferros, a través de ocultamiento de bienes en el extranjero, una gran cantidad de temas, de la no obligación de entregarle a los colombianos el listado de bienes, como se pretende en muchos de los decretos que el gobierno hizo en mayo. Pues las víctimas van a ser otro conejo, y hay una gran víctima que termina siempre pasándose por alto, que es el medio ambiente. El ELN sí que ha sido criminal contra el medio ambiente, y no se le obliga a un solo centavo de reparación con la gran cantidad de atentados que hizo contra los oleoductos colombianos. Y el fin de conflicto, vamos a ver entonces cuál va a ser las nuevas normas sobre el bloque de constitucionalidad, las nuevas normas sobre justicia especial que van a tener el ELN, las nuevas normas sobre la impunidad, el narcotráfico, las curules, etcétera. Veremos ese mismo debate una y otra vez en la mesa de negociación con el ELN. Ya no fue entonces suficiente para este gobierno con lo que le entregaban a las FARC. Y si uno hace una pregunta que le hicimos al alto comisionado sobre cuál era el estatus con el que entraba el ELN a la negociación, me dijo que era un grupo armado al margen de la ley, es aquel que bajo la dirección de un mando responsable ejerce sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Entonces le dije que me mostrara, por favor, que me dijera cuál ha sido. 2 minutos, senador Ramos, para que... Muchas gracias, señor presidente, por su
por ese tiempo. Dije que le pregunté que cuál era el control territorial que tenía el ELN, porque yo recuerdo realmente del año 2010 que el ELN vivía prácticamente en Venezuela. Si me hubiera dicho que era de Venezuela, le hubiera creído. Pues el Ministerio de Defensa jamás me respondió cuáles eran las actividades militares sostenidas y concertadas del ELN. Y estas son preguntas que le he hecho reiteradamente desde finales del año pasado y nunca me respondió cuáles eran los lugares del territorio nacional en que el ELN había ejercido control territorial. Y por último, veamos los delitos que van a ser premiados por el ELN. Esto es toda la historia, esto es fuente de la Fiscalía General de la Nación. 10.176 homicidios, esto es con corte al 31 de diciembre de 2016, 3.809 casos de desplazamiento forzado, 1.339 secuestros, 284 menores reclutados, 284 actos de terrorismo. Aquí está discriminado por departamento. Lo importante, ya para cerrar, señor presidente, es que mientras tanto el cumbre del terrorismo, ahí los vemos muy contentos al ELN y los próximos compañeros aquí en este Congreso de las FARC, todos posando como grandes dirigentes políticos. Este es un agujero negro que tiene que responder este gobierno. La negociación con el ELN, un grupo que estaba prácticamente desaparecido del mapa. Senador, 30 segundos, sí, tiene el uso de la palabra el senador Jesús Alberto Castilla, posterior a la intervención del senador Ramos. Un grupo al margen de la ley que había desaparecido del mapa colombiano se vuelve a legitimar o impone las condiciones y quién sabe qué más tendremos que terminar los colombianos pagando en institucionalidad, en términos económicos y sobre todo en credibilidad de una democracia que cada vez está más frágil de cuenta de las negociaciones con grupos al margen de la ley y que después terminemos pagando los colombianos cuando muchos más grupos terminen delinquiendo y pidiendo esa misma cantidad de prebendas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, senador Ramos. Tiene el uso de la palabra el senador Jesús Alberto. Muchas gracias, señor presidente. Saludo especial a la plenaria y a quienes siguen la transmisión. Pedí la palabra para dejar una constancia y compartir con el país una situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras en Colombia cuando se accidentan o sufren una enfermedad en el ejercicio de su actividad laboral. Están viviendo un calvario que voy a compartir leyendo esta constancia, señor presidente. Trabajadores y trabajadoras enfermas de la Asociación de Trabajadores Incapacitados de Norte de Santander se encuentran desde el pasado 2 de agosto en una toma pacífica de la sede de la aseguradora de riesgos laborales, la ARL Positiva, ubicada en la ciudad de Cúcuta. Esta compañía, que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regulada por el Ministerio de Trabajo en los temas de riesgos laborales, ha sido denunciada en múltiples ocasiones por dicha asociación. Los motivos de la huelga de 12 trabajadores enfermos que llevan 7 días encadenados en las instalaciones de la ARL Positiva son las constantes negativas a los tratamientos médico-asistenciales, las presiones indebidas de la ARL Positiva a la IPS Global para que no formule incapacidades ni medicamentos suficientes a los trabajadores enfermos, la negación de acceso a transporte para que los trabajadores incapacitados puedan asistir a los tratamientos y rehabilitación, la negación de la calificación o recalificación de la enfermedad de origen ordenada por los médicos tratantes y demoras en la entrega de los dictámenes, negación de los pagos de la incapacidad ocasionados por la pérdida de capacidad laboral a pesar de existir fallos de tutela infirme que los ordenan,
el pago de la indemnización por la pérdida de capacidad laboral por debajo del valor del ingreso base de cotización. Ante esta situación, señor presidente, que afecta el derecho a la salud y a la vida digna de aproximadamente 500 trabajadores y trabajadoras y que se traduce hoy en una situación humanitaria que agrava las condiciones de varias personas en condición de discapacidad, hago eco de la exigencia de la Asociación de Trabajadores Incapacitados de Norte de Santander, quienes exigen a la ministra de Trabajo y al gerente de la ARL Positiva la instalación de una mesa de trabajo con las respectivas superintendencias financiera y de salud, entidades encargadas del control y vigilancia de las aseguradoras de riesgo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, como entidades del Ministerio Público, con el fin de que se brinde una respuesta inmediata a las demandas de esta población y se lleven a cabo soluciones que permitan superar esta situación de grave lesión a derechos fundamentales que evidencia la falla en el servicio de atención en salud de las y los trabajadores incapacitados en Norte de Santander. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, senador Jesús Alberto. Tiene el uso de la palabra el honorable senador Rodrigo Villalba. El senador no se encuentra. Tiene el uso de la palabra el senador Mauricio Aguilar. Gracias, presidente. Con mi cordial y respetuoso saludo a todos los compañeros senadores. Quiero hoy dejar una constancia sobre algunos incumplimientos por parte de ISAGEN y unas obras de compensación respecto a la central hidroeléctrica de Hidrosogamoso. Y quiero hacer un recuento sobre lo que hoy ha sido Hidrosogamoso como uno de los macroproyectos económicos de mayor impacto que ha tenido el departamento de Santander y el país, que con 800 megavatios de capacidad instalada y una generación media anual de 5.056 gigavatios al año, es la cuarta hidroeléctrica con mayor capacidad instalada en nuestro territorio colombiano. Pero sin embargo, desde inicios, con unos estudios técnicos de IGECTEC, indicaban que existiría una afectación social, ambiental y económica, entre otros. El traslado involuntario de población y presión migratoria, la alteración de los servicios ecosistémicos del río Sogamoso, alteración de la economía regional y local por afectaciones a la producción agropecuaria en esta región. Y lo que generó socialmente una pérdida de empleo y de mejora en la seguridad alimentaria para el grupo de pescadores del río Sogamoso, especialmente para los pobladores de la zona de influencia en el municipio de San Vicente de Chucurí, que desde el 18 de enero de 2011 a la fecha que se comenzó este desvío del río, se ha venido evidenciando la afectación en la calidad de vida y de los derechos fundamentales tales como el derecho al trabajo, la libre escogencia de profesión u oficio al mínimo vital. Entre otros, más de 20 familias, 200 personas en el sector del Tablazo, cuyo promedio de edad de las personas cabeza de familia superan los 50 años de edad y que habían vivido por más de 30 años de esta actividad de la pesca artesanal en el río Sogamoso, desplazándose de su región por el impacto ambiental causado, la pérdida del espacio de pesca y agricultura como principal sustento diario de las familias ribereñas y que les ha tocado vivir de la economía informal. Por eso, presidente, hoy quiero hacer una vez un llamado y dejar esta constancia para solicitarle a ISAGEN que cumpla estos compromisos adquiridos, compensando a las familias ribereñas de San Vicente de Chucurí, a los pescadores de Azopezán, quienes de hace más de 3 años no han recibido respuesta por parte de ISAGEN respecto a esta compensación, que es una obligatoriedad
y un estricto cumplimiento para que estas familias que vivían de la pesca ubicados en la presa hacia arriba sean compensados, y que esperamos que estas importantes peticiones y reclamaciones sean atendidas frente a la difícil situación que hoy viven estas familias pescadoras en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, senador Mauricio. Tiene el uso de la palabra el honorable senador Feche. Gracias, señor presidente, distinguidos senadores. Para precisar una afirmación que hizo el senador Ernesto Macías en la tarde de hoy, que causa incertidumbre en el occidente del Huila. Hablaba el senador Macías que el gobierno nacional recortó vía el presupuesto de la nación de 10.000 millones de pesos a 6.000 millones, bajo lo que quedó incluido vía presupuesto de la nación para la vía de La Plata, Belén, Popayán. Y la verdad que manifestaba de que efectivamente habían quedado 6.000 millones vía presupuesto nacional, pero omitió que también quedaron los restantes 4.000 millones de pesos en el programa de conectividad regional, que son recursos también vía del presupuesto de la nación. Entonces, de esta manera, el gobierno cumple con los 10.000 millones de pesos ofrecidos para este año 2017 para la rectificación y pavimentación de esa vía muy importante para el occidente del Huila y para el tránsito entre el Huila y el Cauca y la salida hacia el Pacífico. Lo que también debemos de precisar es que el gobierno departamental también cumplió en el sentido de ofrecer un complemento de 10.000 millones de pesos para esta vía en este año 2017. De esta manera se completarían 20.000 millones de pesos que se estaría adelantando la rectificación y pavimentación de 8 a 10 kilómetros. Claro, esas partidas son insuficientes, lo que valga el llamado a la bancada del Huila y al Congreso en general para que nos colaboren, para que en el estudio del presupuesto de la Nación en septiembre de este año y en octubre se incrementen sustancialmente los recursos vía presupuesto de la Nación para el 2018, para que esta vía pueda llegar a feliz término, que es una vía principal muy importante y obviamente hace muchos años que se está luchando con ese propósito de que se rectifique y se pavimente esa vía de La Plata, Villalosada, Gallego, Belén, con destino a Popayán. Muchas gracias, señor presidente. Mi honor. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Iván Name del Partido Alianza Verde. Gracias, señor presidente. Cosa fundamental que podamos divulgar lo que hacemos en este Congreso y las plenarias. Es un escenario evidentemente apto para ello en el trabajo que hacemos en las comisiones frente a las realidades diarias de nuestra sociedad. Por eso intervengo para informar de la actividad que hoy en el debate de control político a instancias del senador Jimmy Chamorro ha adelantado la Comisión Segunda, puesto que es de una actualidad inmensa el gravísimo y doloroso tema de las desapariciones en nuestra sociedad y en nuestro país. Es sentido permanentemente y tristemente en todos los hogares de nuestra sociedad, y por ello debemos decir que la Comisión Segunda de Defensa y Relaciones Exteriores
ha constituido la subcomisión para el seguimiento, diagnóstico y recomendación frente a esta terrible temática que siente nuestra sociedad y sobre la que debemos actuar como legisladores, puesto que los protocolos hoy no están acordes a las realidades y nuestras autoridades prácticamente empiezan a actuar 72 horas después de que se da este fenómeno que se ha vuelto gravísimo en nuestra sociedad de las desapariciones, toda vez que principalmente afecta a los menores en un 40%, que es la proporción de quienes hoy se encuentran desaparecidos. Según Medicina Legal, se ha perdido el rastro de 24.000 colombianos. Hay un promedio de 18 desaparecidos por día, señor presidente, honorables senadores. Esto es una problemática cotidiana de nuestro país que nos obliga a intervenir de manera drástica. Esta mañana realmente los legisladores de la Comisión Segunda estuvimos entremecidos con la realidad que está viviendo nuestro país, como si fuera el peor régimen de la época chilena de Pinochet o del totalitarismo. En Colombia, por supuesto, no tenemos esas características, pero sí tenemos una proporción desmedida y por ello es necesario hacer un llamado a todas las fuerzas para que podamos vincularnos a combatir, a enfrentar este flagelo terrible que hace que ninguno de nosotros, por importantes que seamos, estemos ausentes del terrible caso de las desapariciones. De tal manera, señor presidente, que quería solamente hacer mención de esta actividad nuestra esta mañana y reiterarle al senador Jimmy Chamorro la pertinencia y la oportunidad en la que nuestro Senado se vincula a esta temática para ver cómo hacemos toda la corrección legislativa que existe frente al grave problema de las desapariciones y que nos obliga a tomar medidas prontas para conjurar este grave problema de nuestra sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Robledo. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, hace ya unos días la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos, pues anunció que se le van a imputar cargos al director de la ANI, al doctor Andrade, por allá a mediados del mes de septiembre, lo que no debe ser una curiosidad, pues que se anuncie con tanta anticipación ese hecho, pero bueno. Lo que se anuncia es que se le va a imputar cargos por interés indebido en la celebración de contratos en el tema de la vía Ocaña-Gamarra. Eso es lo que se ha filtrado a los medios de comunicación. Ahora, a mí realmente no me sorprende que esa imputación, o llamémosla acusación, se dé, porque lo cierto es que se supone, o por lo menos eso es lo que se nos ha dicho siempre, que en ese contrato de esa vía hay un soborno que inicialmente se planteaba como de unos 5 millones de dólares, pero que en las nuevas cifras no se sabe muy bien, pero si el total de los sobornos ya no son 11 millones, sino 28 millones de dólares, es lo que ha dicho las autoridades, pues entonces el soborno aquí seguramente sería más grande, aun cuando sobre eso no hay precisión informativa. Y además porque lo cierto es que las explicaciones que el director de la ANI le dio a una serie de reuniones que él hizo con personas que están tocadas en este escándalo, a mi juicio fueron explicaciones completamente insatisfactorias. O sea, no hubo, digamos, no fueron satisfactorias, hasta el punto de que yo el 20 de abril acusé al doctor Andrade en la Fiscalía. Yo lo acusé, le puse una denuncia en la Fiscalía en relación con todos estos temas. Entonces, repito, no me sorprende que la imputación se dé, pero además quisiera hacer algunos comentarios a ciertas preguntas que la opinión pública se hace. ¿En representación de qué sector político actuaba o actúa el señor director de la ANI? ¿Quién lo nombró? Pues lo nombró el presidente Santos, pero ¿por recomendación de quién? Políticamente no tenía ninguna relación, era algo así como un arcángel que cayó políticamente del
cielo a ese cargo, y eso por qué no se esclarece ni se les explica a los colombianos para que se asuman las respectivas responsabilidades políticas. A mi juicio, yo creo que el doctor Andrade ya ha debido renunciar al cargo, no porque sea culpable sí o no, que eso tendrán que establecerlo las autoridades. Yo soy de los que creo en el debido proceso, pero sí, también creo que en casos como este lo que es políticamente adecuado es asumir la responsabilidad política y defenderse desde el asfalto, como diría un ciudadano común y corriente, y no defenderse desde el poder del cargo, que además le permite pues manejar las pruebas también desde ese propio poder del cargo. Pero no solo no ha renunciado, sino que pasó una cosa que es inaudita y que el país ha tolerado, es que salió el presidente Juan Manuel Santos y lo absolvió. Salió ante los medios y dijo, no, aquí no pasó nada, el doctor Andrade es absolutamente inocente, porque yo, Juan Manuel Santos, presidente de la República, lo digo. Lo único que nos faltaba, que el jefe del Estado haga de defensor de oficio de uno de sus altos funcionarios. Eso es un procedimiento absolutamente inaceptable. Lo único que le cabe a un jefe de Estado ante un hecho como esos es decir que él respeta las decisiones de la justicia y que la justicia tome las determinaciones que al final sean del caso. Pero hay otro asunto que me está preocupando más, senadores y senadoras, es que se ha ido desapareciendo en este escándalo el cohecho por dar y el cohecho por recibir, que se supone que es el almendrón de este asunto. Se supone que aquí hay 28 millones de dólares en sobornos, y se sabe ya que uno de esos sobornos lo recibió el doctor García Morales, viceministro de Transporte de la presidencia anterior a la de Juan Manuel Santos, pero no se ha establecido quién recibió el soborno para el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Y también en el primer caso se sabe que los funcionarios de Odebrecht aceptaron haber pagado ese soborno a García Morales y acusaron al presidente de Corfi Colombiana, al doctor José Elías Melo, de haber sido cómplice con ellos en el pago de ese soborno, con un porcentaje del orden del 30% del pago de ese soborno. Y en este caso de la vía Ocaña-Gamarra no se sabe quién fue el que pagó el soborno. Mejor dicho, es que ni se habla de sobornos. Ahora, yo digo ni se habla porque la Fiscalía y las autoridades le filtran a los medios de comunicación las piezas del proceso que ellos quieran, y no deja de llamar mucho la atención que el cohecho, el soborno, esté desapareciendo en la información que los dan los medios de comunicación. Yo le hago una pregunta directa al señor fiscal, el doctor Néstor Humberto Martínez: ¿hubo sí o no cohecho? ¿Hubo sí o no soborno en el contrato de la vía Ocaña-Gamarra? Y si lo hubo, ¿quién pagó el soborno? ¿Y qué funcionario del Estado recibió el soborno? Porque aquí se está haciendo también mucho ruido de personas que se supone están involucradas en esos pagos, varios congresistas y otros ciudadanos. Las autoridades, repito, tendrán que establecer el asunto, pero a mí no me van a decir que peces, llamémoslos así, de segunda monta, sí, de segundo nivel o de tercero en el aparato institucional colombiano, fueron los que resolvieron todo lo que tiene que ver con sobornos del orden, yo no sé, de 15 o 17 o más millones de dólares. Este es un punto que la opinión pública tiene el derecho a reclamar claridad, porque entonces que ahora nos va a resultar que no hubo soborno, o va a aparecer la historia otra vez de un soborno en que aparece sobornando el que da pero no el que recibe, o al revés, de pronto el que recibe pero no el que da. O sea, estamos hablando de cosas que la Fiscalía tiene que aclarar con precisión. Si el fiscal se arroga el derecho de filtrarle a la opinión pública las pruebas, las partes del proceso que él considera necesario filtrar, lo menos es que también nos diga qué ha pasado con el delito de cohecho. Si hay cohechos por 28 millones de dólares, ¿quiénes los pagaron y quiénes los recibieron y a cambio de qué? Senador Robledo, ¿cuánto tiempo necesita? De 15 minutos. Un minuto más para el senador Robledo. Ya termino. Yo sé que estos son temas que son pues algo irritantes y todo, pero son parte de los asuntos que el país tiene derecho a saber. Entonces repito mi pregunta al señor fiscal, que por favor le haga conocer a la opinión pública colombiana las partes del proceso que nos hablen de los cohechos. Pero no puede ser que se seleccione y que al final termine sucediendo toda esta historia en que hay unos seleccionados como chivos
expiatorios para ser sacrificados, para satisfacer a la galería, y los asuntos de fondo de un negocio de este tamaño no tienen que ver ya casi que ni con los funcionarios de Odebrecht y menos con los socios colombianos en esos negocios de la Ruta del Sol. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Para finalizar las constancias, el senador Julio Miguel Guerra. Muchas gracias, señor presidente, y en esta tarde de hoy quiero elevar mi voz en protesta a tanta abandono que tiene el gobierno nacional hacia la región de La Mojana. Las inundaciones han arrasado más de 300.000 hectáreas promedio de todos los cultivos que allí se hacen siembra, como la maíz, el arroz, muchos otros cultivos que han sido arrasados por este invierno que ha azotado fuertemente la región. El campesinado está abandonado y precisamente acompañamos al señor presidente en una de las visitas a Sucre, donde anunció 300.000 millones, pues que deben de ser, pues por supuesto, invertidos en maquinaria, en ayudas, en plantas de procesamiento para diferentes cultivos. Y vemos que estas inversiones pues no han llegado y pues estamos en urgencia con todo este invierno que se nos azota en todo este tiempo para que pues esas ayudas lleguen a tiempo. Yo creo que por eso sigo insistiendo y pues aunque no ha habido voluntad política al respecto para el proyecto hidráulico de La Mojana, que es una inversión alrededor de 5 billones de pesos más o menos, para que se deje adjudicada como se prometió en una consejo en Corozal, pues obviamente los precios del petróleo el bajonazo en los precios del petróleo han impedido que esto se deje realizado. Pero yo insisto, señor presidente, y aquí hago un llamado al gobierno nacional para que nos deje instalado y para que nos deje adjudicados, así sea adjudicado el proyecto hidráulico de La Mojana que tanto necesitamos en los 3 o 4 departamentos que convocan la región. Yo insisto en eso, voy a seguir insistiendo desde las comisiones y seguiré insistiendo para que este proyecto quede adjudicado. Yo creería que es la única forma de convertirnos el día de mañana también en una despensa agrícola de exportación o de despensa nacional. Y pues, señor presidente, anuncio desde ya que esos 300.000 millones anunciados a los alcaldes no se vayan en maquillaje, en malecones, sino en ayudas reales como maquinaria, como ya lo dije, y otra serie de ayudas que necesitamos para este invierno que ha azotado más de 300.000 hectáreas. Por último, quiero pues también decir al gobierno el anuncio de la APP, la Alianza Público-Privada, de la vía que se adjudicó al Cóndor de Caucasia hacia Cruz del Viso. Ahí no se ha empezado ningún tipo de trabajo y las vías se siguen deteriorando y pues necesitamos ampliar ese corredor de Caucasia hacia el Cruz del Viso, que ya pues estuvo adjudicado y pues las obras no las hemos visto. Yo que recorro la región permanentemente, pues los trabajos están atrasados. Yo quisiera pues que el ministro de Transporte nos informe hacia esa vía tan importante que conecta pues toda la costa norte de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Señor secretario, sírvase a continuar con el orden del día, por favor. La aprobación. Sí, señor presidente, dejando constancia que hace hora y media se registró quórum de sí solo. El presidente ha sometido a consideración el orden del día, honorables senadores. Someta a consideración el orden del día. Someta a consideración, por favor, el orden del día. Sí, en la consideración por orden del señor presidente ha sido aprobado sin modificaciones, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, aprovechemos el quórum para hacer los anuncios para la siguiente sesión. Anuncios de proyectos de ley y de actos legislativos que serán discutidos y eventualmente votados en la sesión plenaria del Honorable Senado de la República siguiente a la del día martes 8 de agosto de 2017. Según el trámite legislativo especial para la paz, con ponencia para segundo debate, proyecto de ley 10-2017 Cámara, 06-2017 Senado, por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política. Proyecto de ley 04-2017 Senado, 08-2017 Cámara, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de ley 07-2017 Senado, 014-2017 Cámara, por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000. Dentro del trámite legislativo ordinario, con informe de conciliación, proyecto de ley 119-2016 Senado, 215-2016 Cámara, por la cual se dictan normas para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos de resolución de entidades financieras. Proyecto de ley 122-2016 Cámara, 254-2016 Senado, por medio de la cual se prorroga y modifica la ley 426 de 1998, que autoriza la emisión de estampillas para Universidad de Caldas, Universidad Nacional Sede Manizales y Universidad Tecnológica de Pereira. Componencia para segundo debate, proyecto de ley 13-2016, acumulado con el proyecto de ley 10-2016 Senado, por medio de la cual se incrementan las pensiones de forma anual en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente. Proyecto de ley 15-2016 Senado, por la cual se modifica el régimen de seguridad social de los pensionados. Proyecto de ley 024-2016 Senado, por medio de la cual se crea la ley de dislexia y dificultades de aprendizaje. Proyecto de ley 027-2016 Senado, por medio de la cual se establecen medidas de protección para los productores del sector agropecuario frente a los costos de los fertilizantes y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 38-2016 Senado, por medio de la cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el servicio social obligatorio en salud y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 050-2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013. Proyecto de ley 69-2016 Senado, por la cual se establece la cotización en seguridad social de las personas que desarrollan contratos de prestación de servicios. Proyecto de ley 79-2016 Senado, por medio de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad laboral reforzada a servidores del Estado en provisionalidad en cargos de carrera administrativa. Proyecto de ley 104-2016 Senado, por medio de la cual se modifica el Código de Infancia y Adolescencia y el Reglamento Nacional Taurino y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 110-2016 Senado, por medio de la cual se regula el trabajo autónomo económicamente dependiente en Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 127-2016 Senado, por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para los programas estatales de reducción de la pobreza y pobreza extrema, promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del programa Más Familias en Acción. Proyecto de ley 152-2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. Proyecto de ley número 153-2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, el 5 de agosto de 2014. Proyecto de ley 158-2016 Senado, por medio del cual se aprueba el convenio de Minamata sobre el mercurio, hecho en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013. Proyecto de ley 173-2016 Senado, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 668 de 2001. Proyecto de ley 179-2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1 de julio de 2016. Proyecto de ley 180-2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado entre la República de Colombia y la República del Perú sobre cooperación judicial en materia civil, comercial y administrativa, suscrito en Bogotá, Colombia, el 28 de marzo de 2007. Proyecto de ley 184-2016 Senado, por medio de la cual se dictan normas para la protección de infantes y menores de brazos en Colombia y se exige la instalación de baños asistidos o familiares en establecimientos abiertos al público. Proyecto de ley 197-2016 Senado, por medio de la cual se crean los tipos penales de acceso carnal violento sobre menor de edad y acto sexual violento sobre menor de edad como delitos autónomos. Se establece el tratamiento voluntario de inhibición hormonal del deseo sexual y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de ley 213 de 2017 Senado, acumulado con el proyecto de ley 227 de 2017 Senado, por medio de la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión de administración. Se expide el Código de Ética, se deroga la Ley 60 de 1981 y su decreto reglamentario 2718 de 1984 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 247 de 2017 Senado, por medio del cual se aprueba el Protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementaria al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, adoptado en Nagoya el 15 de octubre de 2010. Están hechos los anuncios para la siguiente sesión plenaria, señor presidente. Me están solicitando la palabra dos congresistas, el senador Alexander y también el senador Mejía. Tengo entendido que hay una réplica de parte del senador Mejía, entonces tiene la palabra, senador, para su réplica y posteriormente tiene la palabra el senador Alexander y continuamos con el debate. Iniciamos el debate. Que yo no hay Mejía, hombre. Macías. Presidente, es que estaba aquí en la puerta del Senado y el senador Hechen me menciona diciendo que no era cierto lo que dije sobre la vía La Plata, Belén, Santa Leticia, Popayán. Senador Hechen, yo le ruego un favor, infórmese bien. Yo mencioné aquí el decreto 1838 del 19 de julio del 2017. ¿Cuál es ese decreto? El decreto de liquidación de la adición presupuestal que tramitó este Congreso. En ese decreto, contrario a lo que había prometido el gobierno, solamente dejan una partida de 6.000 millones de pesos para la vía Popayán, Patico, La Plata, circuito turístico Huila Cauca. Cuando lo que habíamos solicitado siempre en la proposición que aquí tramitamos hablaba de unos recursos superiores para la vía La Plata, Belén, Santa Leticia, Popayán. El ministro de Hacienda se comprometió a hacerlo, no lo hizo y le repito, senador Hechen, infórmese bien, le pido ese favor, yo no soy mentiroso. El decreto 1838 del 19 de julio del 2017, ahí está esa partida. No acostumbro a decir mentiras, senador. Le agradezco, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Alexander. Senador Hechen, hubo una réplica, lo siento mucho, no es réplica sobre réplica. Con mucho gusto le doy la palabra más adelante. Le solicito, por favor, le demos la palabra al senador Alexander y demos inicio al debate. Qué pena con usted, senador Hechen. Presidente, muchas gracias. En el informe que yo le entregué al Congreso hace unos días en relación a los acuerdos que se dieron en el Distrito Especial y Portuario de Buenaventura entre el Gobierno Nacional y los líderes del Comité de Paro Cívico, le informaba yo a este Congreso que uno de los acuerdos, a efectos de lograr superar las necesidades básicas insatisfechas de la población, era constituir un fondo patrimonio autónomo denominado FON Buenaventura. Ese proyecto de ley, señor presidente, honorables senadores y senadoras, fue radicado la semana pasada por el ministro de Gobierno con los miembros del Comité de Paro Cívico en un proyecto de ley que fue consensuado entre las partes y que da cabal cumplimiento a cada uno de los puntos del acuerdo. En el marco de ese acuerdo, el día de hoy se encuentran 40 jóvenes del municipio de Buenaventura. Viajaron desde el día de ayer más de 20 horas. Querían saludar al Congreso el día de hoy y es por eso que estos jóvenes están aquí, para invitar a este Congreso, pero especialmente al Senado, la posibilidad de acompañar y sacar adelante estos acuerdos para resolver definitivamente los graves problemas
de miseria, pobreza y exclusión que actualmente vive Buenaventura. Es por eso, señor presidente, que le quiero solicitar a la plenaria que permita la posibilidad de intervención de uno o dos jóvenes que están acá, de los 40 que viajaron desde Buenaventura, a efectos de que ellos presenten un saludo al Congreso y manifiesten pues su posición en torno a los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional. Será en ese sentido, señor presidente, la solicitud que le estoy haciendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Me ha solicitado la palabra para una constancia el senador Manuel Guillermo Mora, a nombre del partido de la U, y ha sido tan amable para compartir esos 3 minutos junto con el senador Hechen. Le solicito que por favor seamos lo más breve posible, que esta sea la última constancia y posteriormente someteré a votación la proposición del senador Alexander para declarar sesión informal, para escuchar durante 5 minutos a las personas que han tomado todo ese trabajo para venirnos a visitar desde Buenaventura. Senador Mora, por favor, adelante. Gracias, señor presidente. Yo simplemente, para mañana la Comisión Quinta va a hacer un debate sobre el tema de páramos, las dificultades que está viviendo el norte de Santander, la provincia de Pamplona, Santander, la provincia de García Rovira, referente a la delimitación de páramos que dejan a muchos campesinos seguramente sin trabajo. Nosotros queremos respaldar a ese campesinado colombiano para que en esa limitación no vayan a verse afectados y pueda hablarse de buenas prácticas del sector agrario y un equilibrio entre lo ambiental y el sector agropecuario, y seguramente la semana siguiente lo haremos con el sector mineroenergético, en la minería versus el sector del medio ambiente. Simplemente hoy quería hacer mención de que en ese debate estarán precisamente el señor ministro del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y los alcaldes preocupados por esta situación, y concejales y líderes y los campesinos preocupados porque pueden quedar sin trabajo. Hay que buscar un mecanismo que en esa delimitación de páramos no se vean afectados los campesinos, que son los que labran la tierra y se genera empleo. Simplemente quería hacer mención de eso, señor presidente, le agradezco mucho, y mañana en la Comisión Quinta del Senado estaremos debatiendo el tema de páramos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Hechen durante 1 minuto. Gracias, señor presidente. En primer lugar, la información que suministro es oficial del Instituto Nacional de Vías, donde manifiesta de manera clara que 6.000 millones de pesos vía presupuesto de la Nación en la liquidación del presupuesto están incluidos, como lo manifiesta el senador Macías. He dicho que él omitió registrar que existen 4.000 millones de pesos adicionales para esa misma vía presupuesto de la Nación en el programa de conectividad regional. Yo no he usado ningún calificativo frente al senador Macías, lo único que he dicho es que omitió esa información, que me gustaría que el propio Instituto Nacional de Vías también se la confirme para que se dé cuenta de la autenticidad de esa información. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Bueno, desea la plenaria declarar sesión informal para escuchar a los visitantes que llegaron desde tan lejos, desde Buenaventura, para escucharlos durante 5 minutos. Si quiere, señor presidente. Excelente. Señores representantes, tienen la palabra durante 5 minutos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente, por darnos el espacio. Muchísimas gracias, honorables senadoras y senadores de la República, por tener la disposición para escucharnos, y más allá de escucharnos es asumir lo que nosotros les vamos a pedir el día de hoy. Mi nombre es Carolina Guerrero, pero no vengo hoy aquí como Carolina Guerrero,
vengo como los jóvenes de Buenaventura, las nuevas generaciones de Buenaventura, que estamos convencidos de que una mejor Buenaventura es posible. Estamos convencidos de que a través de la lucha y los aportes que podamos hacer desde cada uno de nuestros espacios, podemos cambiar la realidad que hoy enfrenta Buenaventura. Estamos convencidos de que podemos construir la historia de la dignidad para Buenaventura. Buenaventura es una ciudad de contrastes, de muchísimos contrastes. A pesar de aportarle al país casi 10 billones de pesos anuales o más, es una ciudad que tiene un índice de necesidades básicas insatisfechas elevadísimo, comparado con Haití. Es una ciudad puerto, menciono lo de puerto porque se le da más relevancia a lo portuario que a lo comunitario. Se tiene más en cuenta el puerto que la comunidad. Buenaventura es una ciudad que tiene 500.000 habitantes y no tiene un hospital público que pueda suplir necesidades de alta complejidad. Buenaventura es una ciudad con 500.000 habitantes en la cual no tenemos agua las 24 horas del día. Tenemos sectores de Buenaventura donde pasan 20 días en los cuales no llega agua por el grifo de las casas. El agua que consume la gente en algunos sectores de Buenaventura la consumen porque llueve. Si no lloviera, estarían 20 días o más sin agua. El Fondo para Buenaventura, el Fondo Autónomo para Buenaventura, FONBuenaventura, nos va a permitir resolver esas inequidades y esas necesidades que tenemos desde hace más de 30 años. Buenaventura es una ciudad que si tú la miras y tú vas a sus aulas escolares, tú te vas a encontrar con niños que están escribiendo en el piso, o escuelas pequeñas donde hay mesas rimas y hay 5 y 6 niños estudiando desde ahí. Esas son las condiciones del puerto que le aporta más de 10 billones de pesos anuales a la nación. Yo creo que Buenaventura y el país, Colombia, tiene una deuda histórica con Buenaventura, con la gente de Buenaventura. Es hora de que ustedes, está realmente en sus manos, la pelota en este momento está en el lado de ustedes. Es hora de que ustedes nos den la mano para Buenaventura. ¿Ya? Ayuden a Buenaventura. El fondo, que nace a raíz de los 22 días de paro que tuvimos recientemente, del 16 de mayo al 6 de junio, lo que nos dejó fue eso. Como primer punto nos dejó un fondo en el cual se van a depositar casi 1.6 billones de pesos, que es la plata con la que aspiramos a resolver todas las necesidades que hoy tenemos en Buenaventura, en materia de infraestructura educativa, infraestructura social, infraestructura de salud. No es posible que una ciudad con más de 500.000 habitantes no tenga un hospital público y que tenga apenas 2 clínicas que atienden a media máquina. Ya no es posible que Buenaventura esté así. Nosotros como jóvenes de Buenaventura, a modo de respaldo a lo acordado en el paro cívico, recogimos 9.200 firmas, que pueden no representar mucho para lo que es el país y para la población que tiene Buenaventura, pero para nosotros tiene un sentir especial, porque es el sentir de los jóvenes de Buenaventura, de la gente que le apuesta a una Buenaventura diferente, de la gente que cree que ya debemos cambiar nuestras realidades, que no puede ser que le aportemos tanto a la nación y vivamos en unas condiciones tan deplorables. La invitación que le hacemos a ustedes como senadores de la República es que por favor aprueben el proyecto de ley a través del cual se crea el Fondo Autónomo para Buenaventura. Tenemos la confianza depositada en ustedes y confiamos en que a través de este fondo en 10 años la realidad de Buenaventura sea otra. Yo tengo un hijo y realmente no quiero que mi hijo dentro de 10 años o 15 años esté dando las mismas peleas que nosotros hoy damos. Ese es el mensaje que le traemos hoy los jóvenes de Buenaventura. Esperamos lo acepten, esperamos se solidaricen con el puerto de Buenaventura. Y nada, muchísimas gracias al presidente, muchísimas gracias a las senadoras y a los senadores de la República. Aquí están las firmas, 9.200 firmas que... Muchas gracias a ustedes también. Ha solicitado la palabra el senador Edinson Delgado acerca de este reto tan importante que es mejorar la calidad de vida de toda la gente de Buenaventura. Tiene la palabra durante 2 minutos, por favor, senador, para continuar ahora sí con el debate. Gracias, presidente. Mira, qué alegría que nos da cuando escuchamos a estos jóvenes. Estos son los jóvenes que yo hablo de la nueva primavera,
Javier Buenaventura. Son jóvenes que van a tener la gran responsabilidad de orientar los destinos de esa región y en la que cada uno va a asumir su rol. Decir, vamos a hacer lo mejor en este país. Por eso, de verdad, qué agradable que esté en este recinto. Y aprovecho para decirle que el proyecto va andando. Precisamente entró por Comisión Tercera del Senado. Ya hoy llegó el mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional. Eso ya implica que a través de la presidencia de la comisión en cabeza de nuestro gran colega y amigo Antonio Guerra, él va a iniciar el proceso. Es bueno que los jóvenes escuchen esto que estoy planteando y se inicia ya el trámite, la discusión al interior de las comisiones conjuntas terceras. Yo sé que por parte del Congreso existe toda la voluntad de todos los partidos, de todos mis colegas, senadores y senadoras, de apoyar todo este proyecto que se denomina Fondo para el Plan de Desarrollo Integral de Buenaventura. Entonces, de verdad, muchas gracias, presidente, por haber permitido este espacio. Muchas gracias. Gracias, senador. Señor secretario, ¿desea la plenaria volver a sesión formal? Sí quiere, presidente. Bueno, damos inicio entonces, ahora sí, finalmente, al debate del día de hoy. Debate acerca de las violencias contra las mujeres. El debate transcurrirá de la siguiente manera. Consideramos importante, de vital importancia, que hablen primero que todo las mujeres senadoras presentes en la plenaria el día de hoy. Por lo tanto, aquí tenemos una lista con las mujeres que han pedido la palabra. Primero serían las citantes, en este orden: Doris Vega, Claudia López, Arlet Casado, Maritza Martínez, Nora García Burgos y Nora Tobar Rey. Posteriormente tendrían las palabras las voceras de los diferentes partidos: Rosemary Martínez, Vivian Morales, Miriam Paredes, María del Rosario Guerra. ¿Hace falta alguien? Incluyo también a la senadora Paloma para hablar en el lugar número 11. Posteriormente a que escuchamos a todas las mujeres senadoras, hablarán los citados. Posteriormente tendrán la palabra durante máximo 3 minutos todos los miembros de la plenaria que deseen tomar la palabra, y cerrarán el debate exclusivamente las citantes que mencioné previamente. Eso dicho, damos inicio a este debate tan importante y tiene la palabra la senadora Doris Vega. Gracias, presidente. Por favor, disculpe, senadora, hay unas excusas, me informa el secretario, por favor leamos las excusas y posteriormente tiene la palabra la citante. En aras de la brevedad, ministra de Educación Nacional presenta disculpa y delega al doctor Pablo Jaramillo Quintero, viceministro de Educación Preescolar, aquí presente el doctor Jaramillo. El señor ministro de la Salud y la Protección Social en igual sentido y delega en el señor viceministro Fernando Correa Serna, presente en el recinto. El señor Jorge Hernando Nieto Roa, director general de la Policía Nacional, delega en el señor mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta. No sé si se encuentra Rodríguez Peralta, el señor general está presente también, señor presidente, y la presente invitada sin intervenir la doctora Marta Ordóñez Vera, que es consejera presidencial para la equidad de la mujer, y una respuesta que no es propiamente una exclusión, sino un aporte de la señora presidenta encargada del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Gloria Estela López Jaramillo. Es lo que hay en Secretaría, presidente, y quedará en el acta de esa manera. Muchas gracias, secretario. Bueno, ahora sí damos inicio al debate. Hay 11 mujeres inscritas. La idea sería, por supuesto, darles 10 minutos la palabra, extendibles hasta 15 minutos en caso de necesitarlos, pensando pues en la agilidad del debate. Si estamos todos de acuerdo, por favor, señora citante. Gracias, presidente. Con las buenas tardes, señor presidente, vicepresidente, saludar al ministro de Justicia, al viceministro de Salud, viceministro de Educación, a la consejera para la equidad de la mujer,
a todos los senadores y senadoras que nos acompañan, a quienes están en las barras, quienes nos oyen y nos ven a partir de este momento y a los medios de comunicación. A ver, este es un tema que nos preocupa de manera especial a todos los colombianos, pero particularmente a quienes de una u otra manera han sido víctimas en este país de alguna forma de violencia. La bancada de mujeres del Senado de la República tomó la decisión de convocar a este debate tan importante, porque es válido decir que hemos legislado, se han tomado medidas y correctivos, pero cada día los diferentes tipos de violencia golpean a la mujer de manera, yo digo que aberrante, porque ante la indiferencia cada día está afectando más a la mujer. Hablamos de violencia, varios tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia laboral, emocional, la violencia económica y la violencia patrimonial. Es decir, se le coarta la libertad, la privacidad a las mujeres. Por otro lado, no se trata solamente de la violencia física o verbal a la que es sometida la mujer en los diferentes espacios, sino también aquella violencia que no se da a conocer, que es simulada. Y como lo dije, a pesar de las diferentes campañas, a pesar de los diferentes defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, Colombia sigue siendo uno de los países en donde más feminicidio está ocurriendo en el país. Estamos asesinando permanentemente a las mujeres y por otro lado, hoy Colombia está, después de México, entre los 10 países en donde más feminicidio ocurren a diario. Aquí legislamos permanentemente. Yo pienso que el Congreso de la República ha sido responsable en este aspecto, de mirar de qué forma le ponemos fin a este flagelo que azota a la mujer colombiana y a los niños de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Ley 1257 del 2008, que permite adoptar medidas que garanticen a la mujer libre de violencia. Tenemos la 1719 del 2014, que garantiza el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual de manera prioritaria a las mujeres y a los niños. Tenemos la ley 1761 del 2015, la Rosa Elvira, conocida como Rosa Elvira Celi, que tipifica y castiga el feminicidio en Colombia. Tenemos la ley 1773 del 2016, que penaliza esa otra forma de violencia que se inventaron para agredir a la mujer colombiana. Y hoy vemos que también a los hombres y niños en el país, que es los ataques por esas sustancias de ácido, que en su gran mayoría pues son mujeres. Pero aquí nos preocupa algo, y es que la impunidad sigue y sigue transmitiendo un mensaje negativo en Colombia, y quiere decir que se puede seguir asesinando a las mujeres porque efectivamente no se ha puesto fin a este flagelo que cada día golpea más a la mujer colombiana. Entonces, nosotros como Senado hemos dado herramientas exactamente para lograr que a la mujer se libre de todos esos temas de violencia en el país. Tenemos estadísticas que nos preocupan. Yo voy a mencionar rápidamente el tema del feminicidio y voy a tomar las estadísticas que exactamente Medicina Legal nos ha dado, y es que en el 2014 hubo 810 feminicidios, en el 2015 670, en el 2016 731, y preocupa lo que está ocurriendo en lo que va en el 2017.
Yo diría, y coloco aquí la cifra tentativamente porque es lo que llevamos nosotros en las estadísticas, que con el hecho que ocurrió antier en mi departamento de Santander, van 400 homicidios en estos escasos 8 meses que llevamos del año. Por otro lado, nos preocupa que en los departamentos como Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Santander son los departamentos donde más ha habido violencia de diferentes tipos contra las mujeres. Por otro lado, los principales agresores, según el grupo de edad, en estos 3 últimos años, 2014, 15 y 16, están entre mujeres de 20 a 24 años de edad. Es preocupante, por ejemplo, ver que en la mayoría de los casos los agresores son sus propios compañeros, esposos, etc. En un 45% de los agresores fueron los compañeros permanentes, en un 32% fueron las exparejas, en un 13% fueron los esposos, en un 4% de agresores fueron los exnovios, en un 2% el agresor fue el exmarido y en un 1% fue el amante. Esto nos permite decir que el feminicidio ha aumentado en un 22% en el país durante este año. Desafortunadamente, pues 400 mujeres, como dije anteriormente, han sido asesinadas durante este primer semestre y esto es una ola alarmante que en escasos 8 meses ocurridos del año vaya en aumento el feminicidio hacia estas mujeres. Vamos a hablar ahora del tema de la violencia intrafamiliar, que es otra de las formas de violencia que afecta a las mujeres y a los niños en nuestro país. Tenemos cifras de igual manera. Los grupos de edad en los cuales hay más violencia intrafamiliar corresponden de 0 a mujeres de entre 18 y 19 años de edad. Y caso también curioso, los principales agresores en esta violencia intrafamiliar son la pareja o expareja, son los principales agresores. Tenemos datos que de verdad son alarmantes. Vemos cómo en el 2014 el total de víctimas de violencia intrafamiliar fueron 44.228 mujeres, en el 2015 40.483 y en el 2016 49.712 casos. Departamentos, pues sigue y vemos que las cifras aumentan en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander respectivamente. Por otro lado, vamos a hablar también de esa otra forma de violencia que golpea a nuestras mujeres y niñas en el país, que es la violencia sexual. Cuando yo toco y hablo de estos casos, es en aquellos donde la mujer se atreve a denunciar, porque aquí hay una realidad en este país y es que por múltiples factores la mujer no denuncia, por miedo, por exactamente diferentes situaciones, no se atreve a denunciar ese tipo de agresiones. Entonces, en materia de violencia sexual, ¿cómo estamos? También las mujeres que son más violentadas en ese aspecto están desde los 0, porque es que hay una realidad con las niñas y la estadística que tenemos de los bebés que han sido violados sexualmente en este país. De 0 entre los 17 años tenemos un porcentaje altísimo de las mujeres que han sido agredidas sexualmente. De igual manera, en ciudades como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Atlántico es donde más ha habido denuncias por parte de los agresores, que en su gran mayoría son un familiar. Desafortunadamente, en esas estadísticas me demuestran que quienes más agreden a las mujeres sexualmente son los familiares. Mire, hay estadísticas alarmantes. Por ejemplo, en el 2014, un total de 12.614 mujeres denunciaron. En el 2015, 14.021 mujeres.
5 minutos más para la citante, por favor. Entonces, como este es otro flagelo terrible que viene atentando contra las mujeres, pero que viene en aumento año por año, se estima exactamente que el aumento ha sido del 10% en todo el territorio nacional de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Medicina legal nos dice, cada 13 minutos una mujer es víctima de algún tipo de violencia en el país. Es una violencia que no tiene por qué ser. Yo digo, nadie es dueño de nadie. Todos los seres humanos, como dice nuestra Constitución, debemos y merecemos respeto. Debemos de verdad respetar, independiente de que seamos hombres y mujeres, porque aquí debo decir que dentro del estudio que hicimos, lo que pasa es que los compañeros hombres no se atreven a denunciar que también son agredidos. La hombría no los deja, de pronto el machismo en sí tampoco los deja de denunciar que hay un número de hombres que también son agredidos en diferentes regiones del país. Por otro lado, debo decir que yo quiero rápidamente tocar un tema porque ustedes observaron que entre los departamentos donde más se viola los derechos de las mujeres y la dignidad de las mujeres está mi departamento de Santander. Preocupante. Es un departamento, por supuesto, machista, pero a pesar de que hay grupos de mujeres, a pesar de que a nivel municipal y departamental se están trabajando campañas intensas, vemos que este fenómeno ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en temas de feminicidio, en el 2014 asesinaron 28 mujeres, en el 2015 25 y en el 2016 32, y este año, debo decirle, con el asesinato que ocurrió anteayer, llevamos ya 22 mujeres asesinadas. En violencia intrafamiliar sí que se diga. En 2014, 2.361 casos, 2015, 2.218 casos, 2016, 2.516 casos, y violencia sexual, de otro lado, es alarmante el número de mujeres que se atreven a denunciar. Yo pienso, por último, decir que efectivamente estos casos que son reportados pues son aberrantes, porque como dije anteriormente, atentan contra la dignidad del ser humano que se llama mujer o que se llaman niños y niñas en este país. Es inaceptable en una sociedad que se define como Estado social de derecho, que aunque se redoblen los esfuerzos desde la familia, desde las instituciones, preservar en el trabajo de prevenir estos casos de violencia, encontramos muchas causas por las cuales a nivel regional, municipal y departamental y en los diferentes espacios vemos cómo cada día se golpea más a la mujer colombiana. Entonces aquí necesariamente hay que unir esfuerzos en un trabajo concentrado para brindar acciones concretas, dentro de los cuales se haga uso de la pujanza, por ejemplo, para el caso de Santander, que identifique a esta población hacia el desarrollo productivo y no hacia la violencia de las mujeres. Hacemos un llamado a que hay que trabajar fuertemente en que acabemos la tramitología, porque cuando la mujer va a denunciar vemos que hay muchas talanqueras, que la mujer a veces se cohíbe denunciar porque no tiene tiempo. Son tantas las vueltas que le colocan para hacer una denuncia que ella termina diciendo no voy a denunciar. Quiere decir que tras de que la mujer es agredida se le termina de asesinar con todo este trámite que hay que hacer para que le reciban una denuncia. Hay que fortalecer las acciones de articulación institucional frente a la activación de las rutas de protección, atención y denuncia de los casos de violencia contra las mujeres. Pero también hay que invertir en educación, en trabajo psicosocial, en campañas de sensibilización sobre los valores y el respeto que se deben dar hacia ese ser que da vida, que se llama mujer. Por otro lado, hemos visto cómo en la Fiscalía hay procesos de feminicidio en 10 años, 34.571, pero solamente de esos 34.571, solamente han... Senadora, ¿cuánto tiempo más necesita?
Un minuto para la senadora. Eso quiere decir que aquí la impunidad es del 90%. Preocupante esa realidad. Yo ante esa realidad que vivimos los colombianos, específicamente las colombianas, he propuesto y presenté un proyecto de ley para crear en la Fiscalía una unidad que atienda todos los delitos de violencia contra las mujeres y contra los niños, crear exactamente e investigar este delito autónomo, pero también necesitamos que haya una institución, una entidad que se encargue de velar, de demostrar hasta último momento que efectivamente no podemos permitir que se siga violentando, pero más que todo que siga existiendo esa impunidad que está afectando hoy a la mujer colombiana, y particularmente decirles que tenemos que trabajar por esas nuevas generaciones. No podemos permitir que se siga violentando, dando un ejemplo que no corresponde a esa realidad que hoy en medio de un país, y digo yo al final, que exactamente la violencia basada en el género constituye una violación de los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de las mujeres, que limita su acceso a recursos y oportunidades de desarrollo. En sí, la violencia es un problema social en el cual tenemos todos que unirnos para trabajar en función de no permitir que se sigan violentando los derechos de nuestras mujeres, que somos las dadoras de vida, las defensoras de exactamente de esa nueva generación. Somos las que nos corresponde, por eso yo... Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Claudia López. Muchas gracias, señor presidente, a la plenaria y a todos los colombianos que siguen con atención este debate. Y gracias por su interés y ojalá por su compromiso para que logramos entre todos comprometer a la sociedad y al gobierno para que de verdad pare esta pandemia. Es una pandemia las violencias contra la mujer. Son delitos que crecen y crecen y crecen, mientras que nos satisface que delitos como las masacres o el secuestro progresivamente se reduzcan en Colombia. Las violencias contra los niños y las mujeres, como ya lo destacó la senadora Doris Vega en su presentación, crecen y crecen en casos y crecen en impunidad. Es inadmisible que hoy tengamos todavía 96% de impunidad en los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar contra las mujeres. No voy a ahondar en las cifras que ya presentó la senadora Doris porque son contundentes. Las cifras lo único que nos indican es que estamos frente a una pandemia que crece y una impunidad que no baja. ¿Cómo combatir eso? Ciertamente no es con leyes. Este Congreso ha expedido todas las leyes necesarias para combatir, prevenir y sancionar eficazmente las diferentes formas de violencia contra la mujer. El Congreso le ha cumplido a las mujeres, le ha cumplido dándole herramientas al gobierno y a las entidades públicas, territoriales y nacionales para que reduzcan esa pandemia. Lo que hace falta, apreciados ministros y colegas y colombianos, es cumplir esas leyes. Es que haya responsables claros, metas claras y presupuestos coherentes con el nivel del problema que tenemos. El primer problema que quisiera señalarle a las entidades públicas, al Ministerio de Salud, Justicia, Educación, a los diferentes citados, es que nos estamos enfocando solamente en los municipios donde hay mayor nivel de casos de violencia intrafamiliar. Obviamente a mayor población, mayor nivel de casos. Todas las capitales departamentales están en el ranking de los primeros 50 municipios con mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer. Pero nos estamos olvidando de otra medida clave para prevenir este problema.
y es la mayor tasa. Hay municipios que pueden ser pequeños en población, pero tienen unas tasas por cada 100.000 habitantes de casos de violencia intrafamiliar impresionantes. Cácota, norte de Santander, es el municipio que rankea de primero en tasa de violencia contra la mujer y de violencia intrafamiliar. No están las prioridades de ninguna entidad, porque como no es capital, como no tiene un número total de casos significativo, no lo miran. Paz de Aritoro, Casanare, es el segundo municipio con mayor nivel de tasa de violencia contra las mujeres. Paratobueno, Cundinamarca, Yopal, Arauca, Leticia, Huerza, Santander, El Castillo, Meta, Villeta, Cundinamarca, a 2 horas de Bogotá. Es el municipio noveno en tasa de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Pero como no son capitales de departamento, no están en el radar de las instituciones. Como allí no hay casos por miles, sino por alta tasa, no están en el radar de las instituciones. Si acabamos esta guerra, fue justamente para que el Estado llegara a todo el territorio de Colombia. Tenemos que lograr que el Estado llegue donde están las mujeres que están siendo maltratadas, apreciado ministro. El Estado no está llegando. En el 86% de los municipios donde hay mayor violencia contra la mujer, ni siquiera hay una política pública de prevención y sanción de esa violencia. En el 82% de los municipios con alta tasa de violencia contra la mujer, no hay ningún tipo de campaña preventiva ni nada por el estilo. La ausencia de Estado es aterradora. En los 50 municipios donde hay mayores casos y mayor tasa de violencia contra la mujer, en el 68% de esos municipios no hay fiscalía, en el 60% no hay comisarías de familia, en el 82% no hay ninguna dependencia de medicina legal que pueda hacer un dictamen oportuno y a tiempo para sancionar un caso. En el 96% no hay casas de justicia. ¿A dónde acuden las mujeres? Si en esos municipios que son fundamentalmente rurales e intermedios no hay justicia, ni buena, ni mala, ni regular, simplemente no hay. En cambio en las ciudades, donde sí hay, en las ciudades que presentan no mayor tasa sino mayor caso, en teoría hay justicia. Solo en el 2% de las ciudades donde hay mayores casos de violencia no hay fiscalía. Solo en el 50%, en el 14% no hay medicina legal. Pero no hay eficiencia. El nivel de impunidad sigue siendo del 96%, tanto en la Colombia rural como en la Colombia urbana. Luego aquí diríamos, cuando uno dice construyamos Estado en la Colombia rural, la Colombia urbana va a decir, ¿y a mí de qué me sirve? Yo tengo fiscalía, tengo jueces, tengo comisarías de familia, y sin embargo la impunidad es del 96%. De manera que no es solamente un tema de presencia, sino de eficacia. Para combatir tanto la ausencia, donde no hay justicia, donde no hay prevención, como la falta de eficacia, quisiéramos hacer una serie de propuestas concretas que llevamos todos estos 3 años, llevamos de hecho más de 1 año esperando este debate, que finalmente podemos hacer en plenaria, trabajando en la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, en la bancada de mujeres, con el movimiento de mujeres, con las ONGs, en fin. Primero, no hay un responsable, en este país matan a las mujeres y no hay un ministro que responda, nadie se cae, nadie responde con su cargo, con su prestigio político, con su cumplimiento en política pública, que maten o no a las mujeres, que violenten o no a las mujeres. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es una oficina, una persona con secretaria. Evidentemente la Consejería no puede dirigir la política porque no tiene ni los dientes, ni el amarre presupuestal, ni la jerarquía institucional. Y este tema es tan grave que no puede seguir estando en una dependencia que tiene más adorno institucional que capacidad institucional. Con todo el respeto y la admiración que le tenemos a la señora consejera, y ella lo sabe. Hay una comisión intersectorial donde va todo el mundo, 15 entidades, 18 planes, 35.000 comisionitis, pero nadie tiene metas y responsables claros. Lo que queremos proponer es un esquema de responsables y metas claras. Primero, señor Ministro de Justicia, Colombia no necesita un Ministerio de Justicia para administrar cárceles, que es lo que hace su entidad hoy fundamentalmente. Colombia necesita un Ministerio de Justicia para proteger la vida de los más vulnerables, que son los niños y mujeres fundamentalmente.
queremos proponerle al Gobierno Nacional, toda la bancada de mujeres y el movimiento de mujeres, con los que hemos venido haciendo estas propuestas, que asuma como entidad rectora, responsable de la formulación y coordinación interinstitucional nacional de la ejecución de la política pública de mujeres. En concreto, con 4 comisiones, no con 1000, sino con 4 encargados. El primero, el Ministerio de Salud y Medicina Legal, deben cumplir lo que estableció la ley y asegurar que todas las IPS y EPS de este país tengan los kits, las herramientas y los protocolos para atender en urgencias, en medicina psicosocial y forense de calidad a las mujeres que llegan violentadas. No podemos abrir una dependencia de medicina legal en cada municipio, eso lo sabemos todos. La ley lo que determinó con lógica es que sea cualquier operador de salud público o privado el que en su recepción de urgencias tenga la capacidad de recibir a una mujer violentada, atenderla, hacerle el dictamen forense de calidad que sirva para los procedimientos tanto de recuperación médica de ella, psicosocial de ella y de judicialización del responsable. Eso no se está cumpliendo, señor viceministro de Justicia. Y no se está cumpliendo porque ustedes llevan 8 años, 9 años, tirándose la pelota en el sistema de salud. La ley dijo muy clarito que las EPS y IPS deben estar a cargo. 35.000 millones de pesos en los últimos años se han perdido, porque ni las EPS los ejecutan, porque el Ministerio de Salud dice que ese no es un servicio de salud, que atender a una mujer violentada no hace parte de un servicio de tecnología de salud. Entonces no se los gira a las EPS. Y le trasladó la responsabilidad a los entes territoriales, pero no la plata. Entonces tenemos a los entes territoriales con la responsabilidad y a las EPS con la plata sin ejecutar. Al día de hoy, mientras hay 77.039 mujeres violentadas, hay 11.000 millones de pesos sin ejecutar para medidas de protección. Eso es un crimen. Eso es violencia institucional contra la mujer, que no solamente es violentada por el agresor, sino por la institución que no es incapaz de protegerla, en este caso, el Ministerio de Salud y Medicina Legal. Esas dos cosas deben cumplirse, no más peloteadera en el sistema de salud. Las medidas de protección son para cumplir. 5 minutos más para la senadora, por favor. Habrá que darle las herramientas entonces y la plata a quien corresponde. El segundo grupo, el Ministerio de Justicia como tal. Lo que queremos es que se haga cargo de las comisarías de familia. Las comisarías de familia no tienen dueño. En teoría los municipios las deben financiar. No tienen plata, no las crean. Menos del 10% de las comisarías de familia del país tienen un equipo interdisciplinario adecuado para cumplir su labor. Y tampoco hay brigadas de justicia, como ya propusimos aquí en posconflicto, señor ministro. Pero deberían enfocarlas especialmente a los municipios donde hay violencia contra la mujer. La Fiscalía y la Defensoría. La Fiscalía hizo un plan piloto para 114 municipios para capacitar a sus fiscales en el tema de prevención y sanción de violencia contra la mujer. Pero adivinen qué, son los 114 municipios con mayor número de casos, no con mayor tasa. Entonces Güenza nunca le va a salir, Paratebueno nunca le va a salir, Paz de Ariporo nunca le va a salir. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, tiene que llegar a los municipios de Colombia donde están agrediendo a las mujeres. No son las mujeres las que tienen que venir a las ciudades a buscar ayuda, como desplazadas. La Defensoría. Las mujeres y niños necesitan la Defensoría Pública. No tenemos defensores suficientes, tenemos defensores con en promedio casi 100 casos que no pueden atender. Y mientras tanto tenemos más de 700 procuradores judiciales ganándose una millonada en Bogotá sin atender casos concretos. Lo que proponemos es que la mitad de esa planta de procuradores judiciales pasen como defensores de infancia y mujer. Tendríamos 380 funcionarios adicionales cubriendo las necesidades de las mujeres violentadas. Ese esquema es el que le pedimos al Ministerio de Justicia que coordine, que sea el responsable, que trace una política, que ponga metas, que le haga seguimientos al presupuesto, que no tolere que el Ministerio de Salud se tome 8 años para cumplir una ley y no lo ha cumplido todavía. El sistema de información sobre violencias contra la mujer, que debería estar también guiado y rectorado por el Ministerio de Salud, ni siquiera está debidamente implementado. Deberían coordinar a 12 sistemas de información, hay menos de 2 en este momento.
La pandemia de la violencia contra la mujer, queridos amigos, no se va a pasar simplemente con mensajes y con vivir de escándalo en escándalo, de Juliana en Juliana. Aquí tenemos que tomarnos este tema en serio, poner responsabilidades y presupuestos acordes. Si hay 77.000 mujeres violentadas al año y se necesitan casas de paso y cuesta 4 millones por cupo por mujer en los 2 meses que la deberían atender, solo esa medida, las casas de paso, necesita 338.000 millones de pesos. Eso es un pelo en un gato en el Fosilla, un pelo en un gato, que tiene más de 25 billones de presupuesto. Y sin embargo esta plata no se está ejecutando. De manera que quisiera concluir con este llamado. Hoy, sin conflicto armado y en su casa, están matando más mujeres que por fuera de su casa y el conflicto armado. Eso es absurdo. Para eso era la paz. La paz no era para traerle más garantías de seguridad y vida a los más vulnerables, incluidas las mujeres. Esa no puede ser la paz de Colombia, una paz en la que las mujeres no pueden estar en la calle y tampoco pueden estar en su casa, en las que si hay justicia no hay eficiencia y si hay violencia no hay Estado que las proteja, y en las que los ministerios, como en este caso el Ministerio de Salud, se toma 8 años para cumplir una ley y lo que hace es sacar un decreto para incumplirla, y la plata sigue atascada en el sistema sin responsabilidades claras. Creemos que la Comisión, la Consejería para la Mujer cumplió su función, pero que está agotada, francamente. Urge un rediseño institucional, urge esos 4 grupos claros. Fiscalía y Defensoría deben estar a cargo de bajar la impunidad. Salud y medicina legal de asegurar el servicio de atención forense, psicosocial y en urgencias adecuado con toda la red hospitalaria del país. No más excusas. Y el Ministerio de Justicia debe poner brigadas móviles de justicia, como ya las habíamos discutido aquí, y encargarse de las comisarías de familia de todo el país. De lo contrario, van a seguir violentando a los niños y mujeres sin que haya nadie que los proteja. Y los municipios lo que deben es implementar. Un minuto más para la senadora, por favor. Lo que deben es implementar política pública para las casas de paso y otras medidas de prevención y protección complementarias por fuera del sistema de salud. Si esos 4 grupos de entidades no asumen sus responsabilidades y dejan de evadirlas con decreto 1, decreto 2, resolución 48, comisionitis, cuando nadie es responsable, a las mujeres y niños de Colombia las van a seguir matando inmisericordiamente como hasta ahora. De manera que esperamos que haya una respuesta clara y contundente de las entidades y medidas. Les queda 1 año de gobierno, ya perdieron 7, que no pierden el 8º. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Arlet Casado. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Justicia, a la ministra de Trabajo, que también se encuentra, el viceministro de Salud, al viceministro de Educación, al mayor general Rodríguez Peralta, a la doctora Marta Ordóñez por acompañarnos hoy, especialmente en un debate tan importante de control que es el tema de la violencia de la mujer. Escuchando a la senadora Doris y escuchando a la senadora Claudia, tenemos claro las situaciones que acontecen en el ámbito de la mujer, en el ámbito de la violencia de la mujer, las situaciones que han acontecido en el tema del feminicidio, el acoso, las situaciones del maltrato por parte de la pareja, todo esto, circunstancias que han gozado y que han estado al frente de toda esta situación que ha acontecido día a día en nuestro peregrinar y en la lucha que hemos las mujeres construido en nuestra sociedad. Pero igualmente, teniendo todas estas circunstancias y todos estos aspectos relevantes, en el tema, por ejemplo, que también es un aspecto muy importante, el acoso laboral, el maltrato también laboral, las pocas oportunidades que se tienen en estas situaciones. Por eso, cuando miro toda la problemática que ha acontecido, tanto en la mujer
diferentes sectores y espacios que ha tenido de la vida, frente a las circunstancias de maltrato, de asesinato, todas las que hemos visto aquí cuando han venido mujeres aquí a contar su historia vivida cuando son atacadas con ácido. Todas estas situaciones acontecen, pero tampoco podemos vincular, y les quiero decir, muchos aspectos importantes que también son muy visibles y que tienen que ser una política donde se relacionen todos los jefes o todos los departamentos y todos los ministerios. Y hablo realmente del empoderamiento de la mujer. Es que miren, las situaciones que tenemos hoy en día de las mujeres es por falta de pronto de no tener una educación, por falta de no tener un buen salario, por las circunstancias de los límites de no tener una educación. Todas estas circunstancias yo siento que tienen que ser correlacionadas realmente también con el empoderamiento de la mujer. Y hablo en esos aspectos importantes que nos extiende a la mujer, y si nosotros miramos y tenemos que relacionar el gobierno también a este tipo de políticas, no solamente el maltrato, sino el empoderamiento de la mujer para poder salir adelante. Hoy estas situaciones que acontecen, doctora Marta, que hemos vivido, las mismas historias contadas por las mujeres en aspectos de la mujer rural, donde no tiene esa posibilidad de tener los factores económicos para la productividad, para la tierra, para una vida digna. Cuando me refiero a esas situaciones, como esbozaban mis dos colegas, de las leyes, miren, tenemos más de 32 leyes aprobadas. Y estas leyes, lo que nos preocupa a nosotros es la aplicación, y para eso estamos aquí. ¿Cómo se están aplicando estas leyes? Leyes que defienden a la mujer en todo sentido, a la mujer cabeza de hogar, a una vida libre de violencias, leyes que se creó una condición, leyes que nos han facilitado también la posibilidad de generar un sistema de seguridad social. Pero la pregunta a mí, ¿estas leyes realmente se han aplicado? ¿Se han puesto en el contexto realmente de la realidad nacional del tema de la violencia de la mujer? Y cuando hablo sobre estos aspectos también me refiero a que la mujer hay que empoderarla. Miren, se ha trabajado sobre el COMPES 161 del 2013, un lineamiento que lanzó el gobierno en tema de política de equidad de género. Un plan integral, que este plan integral lo que busca propiamente es buscar una vida libre de violencia a las mujeres. Para eso se diseñó una estrategia muy importante para ir cerrando esa brecha, ¿sí?, de inequidad de género. ¿A través de qué? De una transformación cultural. Y en esto están comprometidos, les quiero decir, 16 ministerios, un departamento que es conciencia, y está comprometido la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Y esta COMPES giró sobre 6 ejes importantes. Y por eso lo relaciono, porque si tenemos esta política realmente fijada en estos ejes, aquí ayudaría mucho al tema de la transformación cultural, que hoy es una base importante para las situaciones que hoy acontecen en la violencia de la mujer. Y cuando hablo de esos ejes, avanzar en la eliminación de todas las prácticas que contribuyen toda forma de violencia contra la mujer, brindar oportunidades en todas las tomas de decisiones de la mujer, en el acceso a todos los factores productivos. Ya vemos lo que hemos analizado sobre las situaciones del conflicto. La que más ha sido afectada de este conflicto ha sido la mujer rural, pero una mujer rural que no tiene hoy la oportunidad de acceder a los factores productivos, a una vivienda digna, a una tierra, a factores que le den la oportunidad financiera, a la capacitación, a la asistencia técnica. En el tema de educación, ¿por qué no incluimos metodologías transversales que nos permitan trabajar con el enfoque de género? Que desde la institucionalidad sí se busque también ese trabajo, especialmente trabajando con el enfoque de género. Para el funcionamiento todo es importante, que fue el tema de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias,
de manera articulada, donde permita la prevención, la atención integral y la diferencia garantizando el acceso a la salud y la protección. Todos estos ejes que hoy fueron estipulados en un COMPES, yo quisiera realmente, si estos 6 ejes son tan fundamentales en este proceso, yo creo que se buscaría con esto fomentar la autonomía económica de las mujeres. Esto que nos lleva a mejorar sus ingresos, no solamente a mejorar sus ingresos, también el acceso con todos los bienes y servicios, que nos lleva también a insertar a la mujer al mercado laboral y al mercado productivo. Y lo más importante, a tomar decisiones las mujeres que van a ser relevantes en su vida para cambiar las condiciones que hoy ha sido de maltrato, discriminación y desigualdad en todo y cada uno de los sectores y factores importantes de hoy del país. Por eso cuando vemos mujeres, no solamente en nuestro país, maltratadas, miren las cifras. Este ha sido un problema que no solamente se ha quedado a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. En el Foro Económico Mundial del 2016 hablaron sobre, para cerrar estas brechas, decían que se gastaban mucho tiempo y eran muy lentas para ir cerrando la brecha de desigualdades que hay, y estas brechas nos lleven realmente a buscar el empoderamiento de las mujeres. Pero nos preocupan unos datos en materia de desigualdad. En el mundo, por un día que trabaja, un día de trabajo de la mujer deja de percibir lo que corresponde a 4.9 horas de salario, mientras el hombre solamente pierde 1.5 horas. En el tema, por ejemplo, ¿cómo ha sido la participación de nuestro país o la posición de este país frente al tema de desigualdad de género? Les quiero comentar que nuestro país está en el puesto 39 entre 144 naciones. Hoy en día una mujer que gana $1, el hombre está ganando 1.47. Miren las situaciones que acontecen en todas las fuerzas y la oportunidad de trabajo que tiene la mujer para poder realmente empoderarse, y este empoderamiento le va a permitir salir adelante y cautelar esos espacios importantes que las han limitado, como es el sector de la educación, como es el tema de la pobreza, como es el tema de las altas tasas de desempleo, como es la poca participación que tienen las mujeres hoy en las oportunidades de empleo. Y para decirles, en el 2015-2016, en el progreso de las mujeres en el mundo, la ONU dijo que Latinoamérica y el Caribe, las mujeres cobran en promedio 19% menos que los hombres. Cuando hablamos de desigualdad, causas que conocemos, yo creo que muchos las que hemos escuchado: el tema salarial, el tema laboral, la informalidad. 5 minutos más para la senadora. El tema pensional. Todas estas situaciones acontecen, que hoy las mujeres somos víctimas de todas estas situaciones de violencia y maltrato físico, sexual y psicológico. Por eso me fui a este tema importante, que tiene relación con disminuir las situaciones que acontecen en todos los escenarios de trabajo, tanto laboral, productivo, en el campo, la mujer, especialmente colombiana. Miren, uno se queda aterrado de todas las circunstancias que hoy estamos viendo. En la encuesta de 21.4 millones de colombianos empleados en el 2015, solamente las mujeres representaron 8.7 millones. En el tema, por ejemplo, la tasa de desempleo en el país, los hombres están en el 7%, las mujeres estamos en el 12.3%. En el tema de la participación ocupacional de la mujer, las mujeres trabajan más en el trabajo por cuenta propia, o sea que esto de la informalidad está en el 59%. Todas estas situaciones, y que hablamos de los ingresos, que implica hoy las situaciones que acontecen en la mujer, en el maltrato, en el abuso, en la parte importante de tener acceso a un trabajo decente. Todas estas circunstancias, ¿qué decimos de la economía de cuidado? ¿Saben cuántas mujeres hoy que trabajan a trabajo doméstico? De 100 mujeres, solamente 17 son remuneradas.
toda esta situación acontece y en el sector agrícola, ni qué decir la participación de las mujeres en las unidades productivas agrícolas. Tenemos hoy elementos importantes, como son, por ejemplo, en mujeres productoras tenemos un 78%, pero ya en las áreas agrícolas solamente tenemos la oportunidad de tener un 9.5%, mientras los hombres, que son menores en el tema productores, tienen mucha más área, y eso equivale a que la mujer tiene acceso a menos de 5 hectáreas, mientras los hombres tienen acceso de 5 a 100 hectáreas. Mire toda esta situación de discriminación y desigualdad que hoy realmente es producto y nos lleva a hoy a la situación que acontece en el tema de violencia contra la mujer, las limitaciones que tiene la mujer para este empoderamiento que es urgente y necesario. Y qué decir en el empleo. En las últimas, el SENA, en la Agencia Pública del Empleo, quiero comentarles que se inscribieron, hicieron una convocatoria, se inscribieron más, una convocatoria de 206